Vayamos directamente al grano. Si le habéis dado a este vídeo es porque estáis camperizando una furgoneta en la recta final y os toca empezar el tema de los colchones o goma espuma a medida para vuestra cama o sofá. Os habéis metido online y habéis visto lo caro que son. Y si encima los encargas con fundas a medida, ni os cuento. Pero por eso he creado este vídeo, en el que os voy a mostrar paso a paso, no solo cómo hacemos nosotros de forma completamente casera, tanto la zona tapizada del sofá, las fundas a medida de nuestros colchones, sino que también explicaros de forma detallada todas las opciones de colchones que tenéis, todas las opciones, desde el patrón más simple que lo puede hacer un mono sin haber cosido en su vida, hasta, bueno, ejemplos de aquí, fundas de colchón to guapas, con cremallerita y todo. Y como siempre, ya sé que soy una pesada, pero os agradecería si os suscribís y le deis al botón de notificación, ya que es una forma completamente gratuita de apoyar el canal. Vale, vámonos al mercadillo. Bueno, lo primero de todo es los materiales, súper clave, para que esto te salga barato. Seguramente, al igual que vosotros, me he pasado horas buscando en internet el sitio donde vendan la goma espuma más barata en España. Tienes varias opciones para lo que es el material en sí del colchón. Opción A es que te sale gratis, es encontrar un colchón en Wallapop que lo estén regalando por la calle, lo que sea, y ir recortándolo. También hay un montón de grupos en Facebook que regalan colchones y ese tipo de cosas. Importantísimo, tiene que ser un colchón de espuma, de viscoelástica, es decir, que no tenga muelles. Y para cortarlo con una sierra o con un cuchillo de pan funciona muy bien también, que eso es lo que hicimos en Australia. O si no, con el truco de mi tía, que es usar el cortador este de carne, el cortador, la cuchilla esta eléctrica, que funciona fetén. ¿Que tienes la suerte de encontrar el colchón de tamaño exacto que necesitas? Fantástico, pero en nuestro caso hemos estado mirando meses y como para la zona del salón la intención que tenemos es duplicar el colchón, es decir, que cuando estás en modo sofá vas a estar sentado encima del colchón, un colchón doble, y cuando estés en modo cama pues haces el Tetrix para que sea solo un colchón. ¿Qué pasa? Si cogíamos un colchón de 15 centímetros, una cosa así, que en verdad tampoco es muy ancho, el que teníamos en la furgoneta camper era de 13 o de 12, para una cama guay, pero es que un sofá de 24 centímetros de colchón, especialmente en el camión, te quita muchísima altura. Y aunque estuviésemos buscando por todas partes, no hemos encontrado. Una cosa es recortar las dimensiones del colchón y otra cosa es intentar recortar el grosor del colchón, que va a quedar súper cutre. Así que en nuestro caso lo descartamos y no nos quedaba otra que comprarlo. Nosotros necesitamos 4 trozos. ¿Qué pasa? La mayoría de los sitios, aunque técnicamente es solo una cama que recortas en 4 trozos, que no son 4 colchones enteros, 4 camas, por lo que he visto en general te cobran unos 120, 130 euros de media más envío. Que para ese precio prefiero comprarme un colchón nuevo y recortarlo yo misma. Y por eso la mejor opción siempre va a ser, en nuestro caso, el mercadillo. Nosotros vivimos en Castellón, entonces el mercadillo lo tenemos todos los lunes. Es el sitio más barato para todo, para las telas, para los colchones, para ropa, de todo. Por lo general todo el mundo tiene un mercadillo cerca de casa semanal. En la Comunidad Valenciana, bueno, sé que en Castellón es el lunes, en El Grao es el viernes, el jueves es en Benicàssim, etc. Pero cuando yo vivía en Madrid, pues era los martes, así que averigua dónde está tu mercadillo cercano para que te salga súper barato, porque te lo juro, sale a mitad de precio de lo que ofrecen online. Si como nosotros estáis viviendo en la Comunidad Valenciana, podéis ir a este. He hablado con ellos y me dicen que no hacen envíos, pero sí que puedes recogerlo o en la tienda o aquí en el mercadillo, este o los del resto en el que van. Los 4 colchones medida exacta por unos 60 euros, o sea, flipas. Y hemos podido elegir el grosor, la densidad y las dimensiones, todo cortado a medida. Encuéntrame un sitio donde te lo hacen a ese precio, así que vamos a recogerlos. Lo bueno de estos colchones es que acabo de hablar con los dueños, que son unos hermanos, que solo ahora están empezando a hacer pedidos por el tema de la Dana, que no han podido conseguir el material, la goma espuma. Me han comentado que no hacen envíos, no porque no lo hiciesen, sino que es que son una compañía pequeña que lo hacen todo ellos, así que no se les ha ocurrido. Pero si vivís en la Comunidad Valenciana, la tienda la tienen en Valdusó, que es el punto más cercano. Si no, también van a los mercadillos de Valdusó, el mercadillo de Burriana, Villarreal, etcétera,
etcétera. Os dejo aquí el número de su WhatsApp, que no me están pagando obviamente ni nada de decirlo, pero creo que es importante, primero, si no va a ser las cosas de la basura y reciclada, que por lo menos sea de una compañía pequeña y especialmente una que ha sufrido todo el tema de la dana. Y ahora que tenemos los colchones, pues nos toca ir a la fábrica Mesanta. Como para este video tutorial es importante que tomemos en cuenta las opciones de todo el mundo, habrá gente que tiene colchones de 6 centímetros, otros de 8, otros de 12, 15, 20. Y por eso hoy os voy a enseñar 3 formatos distintos para hacer estos patrones. Desde el patrón más simple, patrones un poco más complejos, patrones para esas personas que tienen goma espuma o colchones muy gruesos y que necesitan un patrón más complejo, o para la gente como nosotros que está haciendo fundas de colchón para goma espuma más finito. Mi tía hizo exactamente lo mismo en la última furgoneta, que si no me equivoco que era de 12 centímetros. Sí, eran de 12. Y quedó bien. De 12 para abajo el formato que os vamos a enseñar ahora, y si no, pues el otro, pero hacer lo que os dé la gana. Personalmente soy una persona bastante visual y me resulta más fácil entender las cosas con un ejemplo. Este tipo de patrón se podría hacer, como estoy haciendo ahora, todo de una pieza, pero no todo el mundo tiene un trozo de tela de 4 metros de longitud para cubrir un colchón de 2 metros. Así que también se podría hacer en 2 piezas, que las coses una con la otra o como queráis. Pero os dejo este ejemplo para que podáis visualizar un poco cómo se fabricaría. Es como un sobre. Es como un sobre y que lo que superponga sea a partir de 20 centímetros. Vale, 20 centímetros de sobre. Sí. Y antes de construirlo, ¿Sí? hay que hacer los bordes, hay que coser los claro, bordes para que quede bonito, claro, antes de para construirlo. los bordes de las piezas Que se vayan a ver en el exterior. que se vayan. Que el borde es nada, has cogido la tela, has hecho un dobladillo, o sea, has doblado 2 veces y la has cosido y ya está. Muy bien. Vale. Sería, suponiendo que esta tela ya tiene el borde, Sí, aquí y aquí, sí. esto se pone así, esto se pone así, Se cosen se los cose lados. así y ya así. está hecha la pieza. Perfecto. Pero una vez que tienes eso hecho y eso cosido, pues queremos que las esquinas del Queden colchón rectas. quede recto y queda bonito. Para que os queden rectas y bonitas, lo único que tenéis que hacer es coser las 4 esquinas del saco, como veis en el vídeo, en diagonal. Y si no sabéis cuánto meteros, o sea, cómo de grande o de pequeño tiene que ser el triángulo que hacéis de costura, lo explicaré ahora en detalle cómo sacar las medidas de los patrones, pero es aproximadamente 1 centímetro menos del grosor del colchón. Es decir, tienes un colchón de 8 como nosotros, la zona que coses tiene una longitud de 7 centímetros. A ver, que sé que esto es un poco cutre ahora mismo, mi maqueta, pero es para que veáis un poco cómo queda el resultado final. Antes de meternos en tecnicismos de medidas y ecuaciones matemáticas para sacar los patrones. Teniendo la precaución para que me coincida cuando pongo esto a coser, ¿Sí? una en una dirección y la otra en otra. Vale. Una en una dirección y la otra en otra, para que no abulte. Para que no abulte, Para que no abulte. para que se repartan. Este formato sobre técnicamente también podréis hacerlo de 2 piezas, ya que no todo el mundo tiene un trozo de tela de 2,5 metros de largo. Así que sería hacer lo mismo, pero coser 2 piezas juntas para que puedan dar la vuelta entera en formato sobre al colchón. Este sin duda es el patrón más fácil, pero si como nosotros queréis meterle una cremallera, os recomiendo este patrón, ya que es súper fácil, os lo juro chicos, súper fácil y queda 1000 veces más bonito. Para patrón número 2, para que lo entendáis visualmente, estáis recortando 2 cuadrados o rectángulos del mismo tamaño. En uno de los 4 lados le vamos a poner una cremallera y los otros 3 lados los cosemos. Y ya está, es como un saco. Que luego, al hacer lo mismo que en el sobre, es decir, coser los picos del cuadrado igual que el sobre, el coser los 4 picos del cuadrado a la anchura del colchón hará que cuando le demos la vuelta encajará perfectamente a tu goma espuma. Y el tercer formato
como yo digo, es el formato un poco más complejo. Personalmente os recomiendo que hagáis formato 2, pero si vais a hacer unos colchones de 25 centímetros, que lo dudo mucho ya que la mayoría de nosotros lo hacemos más finitos para una camper, os lo muestro aquí en mi sofá, ya que este sofá lo tapicé con mi tía y me hizo ella los cojines. Y casualidades de la vida, es el mismo formato. Sería un patrón de 5 piezas, 2 piezas cuadradas del mismo tamaño, que son básicamente las medidas de tu colchón, y luego una pieza que rodearía los 3 largos del colchón, y el cuarto, como la intención sería hacerlo con cremallera, es mejor hacerlo en una pieza separada. Y si nunca habéis hecho una cremallera, lo voy a explicar en un momentito, que técnicamente podrías usar el formato cremallera para patrón 1, 2 o 3, o sea, todo es intercambiable. Cuando ya hayas decidido qué formato vas a usar, o vas a usar el formato sobre, que es el más fácil, el formato de 2 piezas con cremallera, como vamos a hacer nosotros, o el formato más complicado, que son las 5 piezas y cremallera, si es más grueso, cuando ya hayas decidido, ahora toca calcular las medidas exactas que vas a tener que cortar para hacer tu patrón. Así que acompáñanos mientras hacemos nosotros el nuestro. Como este tutorial se trata de que sepáis hacerlo vosotros para vuestros colchones, no solo copiar el nuestro, voy a usar el nuestro como ejemplo, pero os voy a dar las ecuaciones matemáticas que hemos calculado ahora mismo. Necesitas solo 4 medidas técnicamente. Primero tienes que calcular, obviamente, el largo de tu colchón, en nuestro caso 77. Luego calculas el ancho, que en nuestro caso es 55. Calcula el grosor de tu colchón, que en nuestro caso son 8 centímetros, G igual a grosor, y luego el margen que le quieras dar a las piezas. Por cada lado de la pieza vamos a darle 3 centímetros de margen. Podrías darle 2, podrías darle 4, lo que te dé la gana. Como es el primero que hacemos, vamos a darle 3 centímetros de margen, que es bastante, especialmente tomando en cuenta que esto es una tela, es de algodón, pero es bastante, o sea, que no tiene mucha flexibilidad, o sea, que nos va a sobrar seguramente. Pero prefiero curarme en salud y poner uno de 3 centímetros de margen, y cuando hagamos el segundo colchón, pues a lo mejor le ponemos 2. Pero de momento me parece una cantidad acorde. Y la ecuación matemática es en verdad súper simple. ¿Cómo calculamos el largo que vamos a cortar? Pues es el largo más el grosor de tu colchón, ¿vale? Porque como esta pieza va a ser la mitad de aquí, la mitad de ahí, la mitad del colchón más la mitad del colchón es el total del colchón. Entonces es largo más grosor más el margen de 3 centímetros por 2. ¿Por qué? Porque el largo tiene 2 márgenes. Va a tener el largo, el margen de mano derecha y el margen del lado izquierdo. Y eso nos va a dar el largo real de la pieza de corte. Y luego para la anchura de la pieza que necesitamos, que metamos 2 piezas iguales, va a ser exactamente lo mismo. Es anchura más el grosor más margen por 2, porque el grosor también tiene 2 márgenes, uno a cada lado, que eso te va a dar la anchura real de corte. Cuando ya sabes más o menos las dimensiones de todas las piezas, tienes que hacer un Tetrex mental con un buen margen para saber cuánta tela vas a necesitar. ¿Y dónde está la tela más barata? Pues en el mercadillo. Tenéis ya la tela comprada y creéis que el siguiente paso va a ser cortar vuestros patrones. Pues estáis muy equivocados. Os va a tocar hacer la prueba de agua. Sí, me habéis escuchado correctamente. Prueba de agua. Acompañarme a casa de mi tía, que os lo explico. Quieto ahí. Antes de continuar con el vídeo, como no he conseguido patrocinio para este vídeo y no me está pagando ningún colaborador, de algo tengo que sobrevivir. Así que pues me patrocino a mí misma, ¿no? Así que voy a aprovechar esta pausa publicitaria para recordaros que en mi página web www.laramesanza.com tenemos todos los enlaces a los productos que hemos estado usando a lo largo de las reformas, de las camperizaciones. También hay una sección con descuentos a seguros, descuento en tu homologación, etc. Y aunque no me estén pagando por informaros de estas compañías, si vuestras compras o vuestros pedidos lo hacéis a través de estos enlaces, yo me llevo una comisión de afiliación. A veces es 1 euro, a veces son 5, pero es una forma completamente gratuita de apoyar el canal y de ayudarme a poder seguir creando este tipo de vídeos, aunque nadie me pague por ello. Porque para que la comisión se lo lleve Leroy Merlin, mejor que me la lleve yo, ¿no? Volvamos al vídeo. Bueno, estamos ya a día 2. Me acaba de contactar mi tía diciendo que ya está preparada la tela, que ya está secada. Así que vamos a ver cuánto han cogido la tela y ponernos a coser los patrones. Así que, ale, a la fábrica Mesanza.
Hola. Mira, cortamos 110. Sí, Y yo me acuerdo que como esta tela tenía un defecto aquí, sí, eso estaba a 91. a 91, Sí. vale. La tela lo cortamos a 147 de ancho y cortamos 110 de largo. Que necesitábamos una pieza de 91, pero mi tía dijo, estas telas de algodón que encogen unos 10 centímetros. Y yo, ¿pero qué dices, tía? ¿Cómo va a encoger una tela 10 centímetros? Tenía totalmente toda la razón del mundo. Ha encogido muchísimo la tela y eso que lo hemos puesto en frío. ¿Por qué se hace esto? Pues porque el día de mañana, cuando tú vayas a lavar tus fundas, obviamente en agua fría, tienes que tomar en cuenta lo que encoge la tela. Por eso lo hemos hecho. Nunca se me hubiese ocurrido, pero esto es el típico truco de madre. 99, 99. más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, Han pues cogido ahora- 10 centímetros. Y marco, o sea, Una vez tengas las dos piezas cortadas, lo primerísimo que se va a hacer es la instalación de la cremallera. Para hacer eso, pones tus dos piezas del revés y vamos a sobrehilar el largo derecho de una pieza y el largo izquierdo de la otra. Es muy importante que la cremallera la posicionéis en la dirección más larga, porque así va a ser más fácil quitar el colchón. Sobrehilar es literalmente poner la opción de zigzag en la máquina de coser y lo que hace es que ayuda a que no se deshilache la tela. Este tutorial se va a hacer muy largo si os tengo que enseñar cómo coser, no coser. Si no habéis usado una máquina de coser antes o no sabéis coser, os recomiendo que veáis un vídeo tutorial en YouTube de cómo coser. Yo os voy diciendo las cosas básicas y esperemos que visualmente le vayáis pillando el tranquillo. emparejas las dos piezas Sí, 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 no te por preocupes. los lados que has sobrehilado. Lo voy a coser como alrededor de a 2 centímetros. 2 centímetros, más o menos. Esta primera costura que acaba de hacer mi tía, después la vamos a deshacer. Es solo para unir las dos piezas y que nos facilite la instalación de la cremallera. Para asegurarte que la cremallera y las dos piezas estén cosidas en el centro, marcas el centro de la tela y con unas tijeritas puedes marcar el centro de la cremallera y así ponerlas exactamente donde toca. Vale, entonces a uno de los lados cortas. Le vamos a pasar una costura para coser la cremallera por este borde y por el otro. Qué bien queda, ¿eh? Una vez esté cosida la cremallera, vamos a coser los dos laterales. Aunque le hayamos dado 3 centímetros de margen, como esta es la prueba y bueno, por no cagarla, lo voy a coser a 2 centímetros más o menos a 2 centímetros de margen. Que siempre hay tiempo en el futuro de apretarlo un poquito más y de coserlo un poquito más. Prueba y- Sí. Como podéis ver, está un poco sueltecito, entonces vamos a meterle otra vez un poquito
a lo largo de todo, volver a probarlo y luego ya después coseremos las esquinitas. Y lo doblas hasta que la costura esté a mitad de tu colchón. Como el patrón es la mitad del grosor, pues obviamente la costura quedará a mitad del grosor del colchón. Y doblando el colchón se te hace, bueno, un poquito más fácil. Y si os fijáis, mucho mejor. Se deja 1 centímetro y se sobrehila todo el perímetro. Vale. Como podéis ver, ya está la cremallera centrada, las costuras están centradas y están bien apretadas. Así que está perfecto. Entonces ahora, como podéis ver, lo que nos sobresale son estas 4 esquinas, que en verdad lo único que es coserlas aquí, aquí y ahí, obviamente al revés. Y si el grosor, como hemos hablado antes, si el grosor de tu colchón, en nuestro caso es 8, mi tía dice de hacerlo un pelín menos para que quede, para darle un poquito de holgura. Entonces, bueno, estando por el revés, se Sí. coge la esquina. Sí, se pone como en diagonal, ¿no? O sea que... Y se pone en diagonal, Sí, de tal forma de que una costura para un lado y otra para otro. vale. Entonces, ayuda a posicionarla, Sí, cortar un poquito, porque eso sabemos que lo vamos a tener que cortar. ¿así? Sí. Vale. O sea, ha cortado unos 2 centímetros. Un poquito, ¿ves? Porque así Sí, que se te... posicionamos mucho mejor. Vale. Si esta la ponemos para aquí, Uno para la derecha y uno para la y izquierda. otra para la izquierda, para que la costura Sí, no quede tan gorda. sí. Pasamos un alfiler por aquí con idea que nos coincida con la costura de atrás. Vale. Y ha coincidido muy bien. A ver que lo enseñe. ¿Y por qué pones el alfiler? No, pongo el alfiler para que me coincida Sí, que costura con costura. Muy bien. Para- Vale. Y luego... Y entonces ya sé que así tiene que ser 7 centímetros en vez de 8. 7, hemos dicho. Es ¿Un centímetro menos? 1 centímetro menos, vamos a probarlo. Vale, esto es de 7. Vale. A veces No, es- perfecto, perfecto. no está perfecto. Mira, perfecto, muy bien. Claro, que siempre hay más pico de lo que coses, ¿no? Se queda como más pico de lo que coses. Sí. Entonces, No, está perfecto, está perfecto. Genial. De esta manera se queda, yo esto lo he aprendido con la experiencia. Sí. Y si lo he aprendido con la experiencia, pues hay que hacer lo que diga la experiencia. Que si dice, lo haces a... Sí, si lo hubiésemos hecho 1 centímetro más, se hubiese quedado muy picudo. Perfecto, tía, perfecto. De 7, De entonces. 7 generoso, o sea, has quitado Sí. Cuando ya tengas claro que las 4 esquinas quedan guay, haces lo mismo que el resto. Recortas la tela sobrante, dejando 1 centímetro de margen y lo sobrehilas. Mi tía también recomienda que la costura que has hecho en las esquinas, que lo hagas otra vez, o sea, darle 2 costuras en la misma zona, porque por lo general esa zona, al meter y sacar los colchones, es propensa a abrirse la costura. Perfecto. Mira que bien han quedado enseña la de la cremallera. que bien han quedado las esquinitas. Está completamente centrado. Mira la esquinita. ¡Pam! Y la Y mira, la cremallera es entera. Que tenga el máximo de holgura al meter la costura. Claro, que si no os va a resultar mucho más difícil. Para. Mira aquí, de cerquita. Oh. Ahora vamos a servir las esquinas. Vale. Como mi tía ya me había enseñado cómo hacer uno, me pasé el resto de la tarde cosiendo el segundo. Mismo proceso. Coser 2 piezas juntas, coserle la cremallera, coser alrededor de los últimos 3 laterales, coser las 4 esquinas a 1 centímetro o 2 menos del grosor de vuestro colchón, recortar con 1 centímetro de margen, rematar y ¡tarán! Mirad, chavales. A la primera
No está mal, ¿no? Como ya sabemos que en nuestro caso la tela se encoge un montón, voy a meter los trozos restantes de tela al agua para sumergirlos, que hasta mañana no podía adelantar más. Al tener un porrón de tela sobrante, se me ocurrió también usar la misma tela para tapizar tanto la zona del salón comedor como el cabecero de la cama. Esto lo empecé ya hace varios vídeos, pero bueno, os muestro aquí, ahí con ángulos guachis, grabado desde cerca, ASMR, de cómo he fabricado estos cabeceros usando un tablero finito de MDF reciclado de un armario, al igual que la goma espuma de un colchón que encontré en la calle. Bueno, no sé si se aprecia en la cámara, pero está lloviendo un montón, así que bueno, os lo tengo que enseñar así con las puertas cerradas. Ya tengo los cojines hechos y mirad, ¡ay, qué mono queda! ¡Oh! ¡Mira qué monada! ¡Ya están hechos! Si os podéis fijar, lo que hemos hecho es que los dos son del mismo tamaño. Así que cuando estemos aquí sentados en modo sofá, ambos cojines estarán uno encima de otro, apilados, con un total de 16 centímetros de grosor, que en verdad es súper cómodo. Y cuando queramos ponerlo en modo cama, que eso solo será cuando vendrán los invitados, pondremos la pieza extra que va aquí, la mesa que todavía nos falta bajará, y los colchones, al ser modulares, este irá acá, este irá acá, donde estará la mesa para soportarlo, y este cojín de aquí se pondrá aquí, y así tener una cama de 1,13 por 1,87. Que no está mal, ¿eh? Y ya veis, creo que han quedado súper bien los cojines. Conozco a un montón de peña que se los ha pedido hechos a medida, más que nada porque no se sentían capaces de hacerlos ellos mismos. Y después de mi tía enseñarme cómo hacerlos, creo que es una tarea bastante fácil, que con un poco de paciencia lo podéis hacer vosotros también. Queda súper bien, tienes la satisfacción de haberlo hecho tú solo y por una fracción del precio. Así que hasta aquí el vídeo, nos tenemos que ir a casa, que está lloviendo, pero bueno, voy a quitarme los zapatos y disfrutar un poco, si miras que puedo ponerlos aquí, de mis cojincitos y de nuestro sofá, y de mis calcetines que no van a juego. Pero bueno, hasta dentro de 2 semanas, chicos, un beso. ¡Mua!